Hola, muy buenas noches a toda nuestra comunidad ILSO. Nos da mucho gusto de nuevo estar aquí y como siempre, pues nos vamos a meter en temas impresionantes del hacer médico y disruptivos totalmente. Recuerden que parte de la columna vertebral de nuestros espacios es hablar de lo que no se habla, meternos en temas que damos por hecho y sobre todo invitar a estrellas que tienen la capacidad de llevarnos a donde no conocemos. Esta noche me da muchísimo gusto presentarles y compartir este espacio con mi querida doctora Karina Reyes, que es una gente a quien aprecio mucho y que conozco y que sé lo esmerada que es con sus pacientes, lo estudiosa que es y sobre todo déjame compartirte que es capaz de crear un espacio, una atmósfera de confianza, que te podría decir que hay gente que no quiere atenderse con otras personas. ¿Cómo hace Karina esta magia? A ver si le preguntamos y a ver qué nos quiere contestar. Más allá de esto, Karina ha hecho una brillante carrera como médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara y luego se fue a realizar medicina funcional y medicina en homotoxicología, que también me va a gustar mucho preguntarle y que nos ayude a entender estas nuevas ramas de la medicina, nuevas ramas de la medicina que además cada día tienen más sustento, más gesticulación matemática, más estudios y publicaciones muy importantes. No hay que hacer en menos que muchos colleges internacionales han hecho una especie de nuevo acuerdo para hablar de esto, ¿no? La medicina funcional y su repercusión en el día a día del vivir. Aparte de esto, bueno, nuestra querida Karina, que déjame decirte que también tiene una unidad médica que es muy fraterna. Llegas y te sientes con mucha confianza, con un concepto muy distinto. Yo he estado ahí, por eso lo sé. Tiene más de 15 años de experiencia en esta parte y en la parte de nutrición. Se ha preparado universitariamente en la parte de nutrición, tiene diversas certificaciones en la parte de inflamación, en la parte de healthcare y todas estas cosas nuevas que hay, y ha realizado diversos estudios complementarios como coach nutricional, terapia molecular, terapia hormonal, que está de moda en el mundo, en Europa y en Asia, nuevos conceptos también, hormonas bioidénticas en especial, ¿no? En específico, biopuntura y terapia floral, que estamos en actitud de escuchar todo lo que se dice en pro y en contra de esta terapia, y aromaterapia clínica. Pero más allá de eso, tenemos a una doctora que es una clínica por naturaleza y que tiene como conceptos elementales en la atención de su consultorio, de su unidad, de ver de manera integral a los pacientes. Muy bienvenida, Karina. Qué gusto verte a la distancia. Ya nos veremos pronto para romper este tema. Yo sé que tú eres experta en nutrición, pero vale la pena una tortita ahogada, ¿no? Por allá. Sí, así es. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, sí, tal como decías, creo que tenemos que ampliar el cómo poder pues tratar a los pacientes, el saber que, bueno, aprendimos ciertas cosas en la escuela, pero pues ya en la práctica te das cuenta que no puedes ver al paciente solo en lo físico, porque bueno, ya le di algo para lo físico y resulta que trae un tema emocional que no nos deja avanzar con lo físico. Y bueno, entonces esto me llevó a empezar pues a conocer qué más se puede ofrecer y qué más se puede hacer. Muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿qué quieres exponernos inicialmente? Y sobre esto vamos platicando y haciendo algunas preguntas, que yo tengo aquí una lista, ¿eh? Ok, a ver si nos alcanza el tiempo, pero bueno, eso intentaremos. Vale. Algo que estoy viendo, pues muy recurrentemente ahorita en el consultorio es lo que es la fatiga crónica y el estrés. Se está dando, me encantó porque una paciente llegó y me dijo, es que yo tenía un estrés normal, y yo me le quedé viendo de cómo que un estrés normal, eso no existe, ¿no? Pero bueno, un estrés que estaba acostumbrada. Viene todo este tema, pues, de pandemia. Ahora sí que les digo, hayas tenido COVID o no,
pues bueno, la pandemia nos llevó a tener cierto nivel de estrés, a unos más, a unos menos, dependiendo circunstancias, personalidades y muchas cosas. Y ahorita lo que me está tocando ver es, pues yo le llamo como la pospandemia, en donde está habiendo pues toda una fatiga crónica en que gracias a ese estrés en exceso, ¿no? Que de ese estrés normal, como decía la paciente, pues agregamos otro que fue pues todo lo que se vino gracias a la pandemia, ¿no? Y con esto pues ver que muchas de las síntomas pueden ser justamente por este descontrol, por una baja de una hormona que es cortisol, ahorita lo vamos a ir checando, y ya he tenido pacientes, ¿no? Que lamentablemente les dan un probable diagnóstico, les hacen estudios, no es esto, por ejemplo, lo que es la fibromialgia o algún otro, y resulta que es esto, la fatiga adrenal, este estrés crónico lo que está llevando a tener estos síntomas. Yo sé que como médicos en la escuela pues nos enseñan a dar medicamentos, nos aventamos tomos y tomos de farmacología, pero creo que lo del futuro es regresar al pasado un poquito. ¿En qué sentido? En que pues las abuelas, tiempos atrás pues no había las pastillas como tal, ¿no? Había remedios, hierbas, tés, todo esto. Entonces no vamos a dar medicina, sino que vamos a ayudar a que nuestro paciente se interese en su cuidado. Yo les digo mucho que si nosotros le damos a nuestro organismo lo que él necesita para hacer sus funciones, no necesitamos dar medicamentos como tal. A lo mejor, no sé, es un hipotiroidismo, por poner un ejemplo, y si yo le doy a mi tiroides algunos micronutrientes como selenio, zinc, yodo, dependiendo el caso, pues va a empezar a trabajar. Entonces, vamos a ayudar a que, pues, solito haga su trabajo, digamos, y le damos las herramientas necesarias, aunado, claro, a la dieta, al ejercicio. Y bueno, la verdad es que creo yo que esta pandemia nos vino a, pues, a darnos cuenta que somos un país enfermo, o sea, independientemente del virus como tal o de lo que es la pandemia, el COVID, pues vino a decirnos, ¿saben qué? Pues somos un país enfermo, que tenemos una inflamación celular muy alta, que tenemos un grado de estrés, que no comemos bien, que no hacemos ejercicio. Entonces, pues bueno, la intención de la medicina funcional es justo esa, hacer una exploración o revisar muy bien al paciente de forma integral y darle las herramientas que necesita, que en este caso pues hablo mucho de micronutrición, para que pueda hacer sus funciones de manera natural. Importante, digo, a lo mejor va a haber cosas que a muchos van a decir, yo tengo esto, o es verdad, esto que dijiste a mí me pasa. Siempre les pido de favor que, bueno, sigan con su tratamiento, no me suspenda nada, porque a veces me ha pasado que les digo, es que este medicamento no me gusta por esto y van y lo suspenden, ¿no? Entonces, que no hagamos esto, que nos acerquemos pues, al médico que ya tenemos y no pues de alguna manera, autorrecetarnos o quitarnos cosas solo porque yo lo mencioné aquí. Es importante hacerlo, como decíamos al principio, pues de forma integral, ¿sí? Aquí es importante encontrar esto, nos habla esta diapositiva de lo que hablaba un momento antes. ¿Qué necesitamos para resistir? Algo que yo le estoy diciendo mucho a los pacientes es, pues ahorita es COVID, pero va a seguir habiendo virus, va a seguir habiendo bacterias, va a seguir habiendo muchas cosas. Entonces, ¿cómo está preparado mi cuerpo para defenderse ante pues ante cualquier agresión? Ahorita fue este virus, pero pues no sabemos más adelante qué puede hacer. Y yo les digo, simplemente una gripe aún normalita, digamos, hay quien, bueno, los tumba y hay quien toma agua, toma algunos remedios hasta caseros de la abuelita y se le quita. Entonces, ¿cómo está mi resistencia en cuanto a cuánto ejercicio hago? ¿Cómo están mis relaciones con las personas? ¿Cómo duermo? ¿Cómo me suplemento? Aquí es muy importante, voy a estar mencionando algunos, y me pasa mucho que me dicen, oye Karina, pero es que yo como bien, o sea, ¿para qué quieres que me tome esta capsulita de omega o de magnesio, de zinc o de vitaminas? Hay que entender que la alimentación que tenemos en la actualidad, los alimentos ya no son de la misma calidad que antes, que la que tenían nuestras abuelas, que en aquel entonces todo era orgánico, no había que separarlo, todo era orgánico.
Otra que ya nuestros requerimientos son mayores a los que pues eran antes. El estilo de vida es diferente. Entonces, no es lo mismo a lo mejor lo que hacían nuestras mamás, nuestras abuelas, a lo que hacemos en la actualidad. Entonces, voy a necesitar estar mejor. Entonces, nos dimos cuenta en esta otra parte que vemos de la vulnerabilidad que tenemos si no tengo todo este control de mi cuerpo. Por ahí me van a decir, oye, bueno, ¿y qué es la fatiga adrenal? ¿No? Suena como una palabra que no había escuchado. Pues bueno, realmente en los libros de medicina no existe como tal. Adrenal o glándulas suprarrenales, que son igual, glándulas adrenales o suprarrenales, son unas glandulitas que están, como se ve en la imagen de ahí de un lado, que están arriba de los riñones, se ven en tinto, son del tamaño de una nuececita y uno podría decir tan pequeñitas y tantas, tan importantes son efectivamente. Estas glandulitas producen varias hormonas, pero una de las principales pues es el cortisol. Estas glándulas vamos a darnos cuenta como si nosotros tenemos resiliencia o no. Yo le llamo un poquito tolerancia al estrés. ¿Qué tanto puedo someterme al estrés sin que haya alguna otra circunstancia? ¿Sí? Nos va a dar la energía. Está pasando ahorita que hay una fatiga importante. Uno de los síntomas que más me mencionan es la fatiga. Post-COVID, o sea, que les haya dado COVID, o aunque no les haya dado aparentemente, me están diciendo es que tengo mucha fatiga, mi energía está bajísima, me siento apática, no tengo la misma energía por la vida, por hacer cosas, las hago en automático, pero no tengo todo esto. Entonces va a depender, y ahorita lo vamos a ir viendo, justamente de cómo esas glandulitas están teniendo su función de manera adecuada, ¿sí? Entonces, definición del estrés. Esta tal cual lo encontramos en una definición del Google, pero ¿qué es este estrés? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de alguna manera de supervivencia. Pongo los ejemplos de cuando estábamos, en la época de las cavernas, pues era sobrevivir, ¿sí? Viene un mamut, viene un dientes de sable, no sé, ¿cómo voy a sobrevivir? Siempre cuando hay algún momento de estrés, y aquí va a ser importante definir qué tipo de estrés, el que sea, puede ser emocional, si estoy teniendo una relación tóxica con alguien, de pareja, laboral, lo que sea, si es a lo mejor la muerte de un ser querido, si tengo estrés en el trabajo, si yo les digo, ahorita ya no nos persigue un dientes de sable, a lo mejor nos persigue la tarjeta de crédito, ¿no? Pero para el cuerpo es exactamente lo mismo el estrés, no diferencia si es emocional, físico o cual. Por ejemplo, pacientes que hacen un CrossFit sin estar en las condiciones adecuadas, que uno diría, ay, no inventes, pues ese ejercicio, el ejercicio saludable. Sí, pero ¿para quién? ¿En qué cantidad? Y para mí el ejercicio es como un suplemento, como un medicamento. Hay que darlo con dosis adecuadas para la persona adecuada. Entonces, aquí vamos a encontrar que es cómo mi cuerpo reacciona, ¿sí? Para sobrevivir, cómo se adapta a una situación, ¿sí? En este caso, pues hablamos de estrés y ya dijimos que puede ser cualquier otro. Entonces, vamos a tener un síndrome general de adaptación en donde, como decía esta paciente, mi estrés normal, tengo un pico de estrés, sube, digo, ya lo resolví, ya hice esto, baja, y ahorita vamos a ver de todas maneras más adelante una gráfica, se mantiene y puedo estar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo ese estrés constante? ¿Sí? Que no es como que sube, se regula, pero luego dices, ya resolví tal llamada, ¿no? Pero resulta que tengo otra llamada, me hablan, mi hija, el trabajo, esto, entonces estoy con ese pico, no tengo ese periodo de adaptación o de relajación en cuanto al estrés. Entonces esto nos va a generar, pues obviamente, cierta fatiga crónica. Vamos a encontrar un estrés agudo, como les decía, perdón por los que están ahí en Ciudad de México, ¿no? Sonó la alarma sísmica, fue un estrés agudo, resultó que fue falsa alarma, no se notó y fue en el momento, ¿sí? Entonces los primeros 5 minutos va a ser adrenalina. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo lo quiere sobrevivir, ¿sí?
Y obviamente, pues nos va a traer algunas circunstancias, a lo mejor un poquito de taquicardia, sensación en el estómago, puede que haya a lo mejor hasta que vi borroso, me mareé porque fue algo rápido. Pero ¿qué pasa cuando es un estrés crónico? Como les decía, es la llamada, el tráfico, el trabajo, la alerta sísmica, o sea, es todo y por mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no es solo adrenalina, voy a estar liberando cortisol. Esas pequeñas glandulitas suprarrenales están produce cortisol. Va a llegar un momento en que dicen, ya no puedo más, hasta aquí llegué con la producción de cortisol y voy a empezar. ¿Cuáles síntomas pueden ser? Cansancio crónico, porque pues ya no tengo esa respuesta ante cualquier tipo de estrés, así el más sencillito, algunos trastornos digestivos, puede tener que ver con aumento de colesterol, pueden disminuir las defensas, también esto es importante, hablando de COVID, que es lo más reciente, pues nuestro sistema inmunológico mal, entre que es mala alimentación, hay inflamación celular, tengo estrés constante, pues no tengo buenas defensas, ¿sí? Y ojo, mujeres, porque casi siempre es a las que más nos importa, esta puede ser la razón de un aumento de peso. ¿Cómo lo podemos explicar? Imagínense que la casa es como si fuera nuestro cuerpo, ¿sí? Y tenemos el aire acondicionado. Entonces, a nivel del cerebro, que es el termostato, dice, ya está calientito, necesito que se prenda. Entonces, el interruptor llega acá a glándula pituitaria o pineal y le manda a las adrenales que se pongan a trabajar. Entonces, empieza a decir esto, necesito, no, poquito más, o sea, es esta forma en la que vamos a tener este control del estrés. Aquí es un poquito de cómo es que funciona el cortisol, porque es importante. En la mañana, a partir de las 7, 8 de la mañana, tenemos un pico, que es cuando tenemos más cortisol, es el que nos ayuda a levantarnos, ¿sí? Y en la mañana, bueno, en el transcurso del día, baja un poquito, sube, ahí están los picos, pero es muy importante que en la noche baje. ¿Para qué? Para dejarnos ir a dormir. ¿Para qué también? Para que entonces entre la melatonina, que es una hormona que nos va a dejar dormir. No pueden estar las dos juntas. Baja cortisol, sube melatonina. Esto a mí me da una idea. Cuando son pacientes que me dicen, oye, es que mi cansancio es más por la tarde, muy seguramente es una fatiga adrenal. ¿Sí? Por ahí de las 5 o 6 de la tarde, por ahí está. Pacientes que se despiertan en la noche, a las 3 de la mañana, es que a las 3 de la mañana abro el ojo, que en México por ahí se dice, ¿no? A la hora de que se me subió el muerto, no es el muerto, es porque fue un bajón excesivo de cortisol y el cuerpo siente que va a morir. Entonces recuerden que el cortisol, como lo mencioné antes, nos ayuda a sobrevivir, a la supervivencia. ¿Qué síntomas podemos tener? No poder despertar en la mañana puede ser uno, acompañado de tiroides, tendríamos que checar los dos. Importante, tiroides y cortisol son equipo de trabajo, necesitan los dos estar en condiciones parecidas. Puede haber mareo matutino, quien me dice es que yo no me mareaba y de repente me estoy mareando, ojo, podríamos tener una fatiga adrenal. Tenemos apatía, aquí vemos a esta muchacha que están acá en la fiesta y todo y está ahí a un lado apática, no tienes ganas de hacer nada, oye, salimos, ay, no, mejor no, vemos una película, no, tampoco, o sea, apatía en general, irritabilidad de, ay, es que no era así y ahora por todo se enoja, puede ser por esta misma fatiga adrenal. Tenemos total depresión, en donde aquí estamos en la línea así, débil en pasar a la mejor hasta un tipo de adicción, en donde estoy tan deprimida, tan cansada, me duele todo, no quiero hacer nada, estoy apática, lo puedo de repente confundir con una depresión y empezar a la mejor a beber o a fumar. O también algo importante, cuando yo empiezo a tomar bebidas energéticas, la que sea, es porque mi cuerpo está cansado y lo estoy agregando esta bebida energética. Entonces, un síntoma también puede decir es que si yo no me tomo mi café de la mañana, no vivo, no trabajo, aguas. Quiere decir que mi cuerpo está necesitando algún tipo de energético. Puse el ejemplo del doctor porque podemos tener algo que yo me inventé el término que es intolerancia al estrés. Esto es como el cirujano que hay sangrado, hay esto, hay que parar, ¿sí? O sea, responde ante ese estrés. Cuando de repente se quedó mudo, se quedó pasmado, se quedó en shock, ya no responde a ese estrés, es porque
de alguna manera ya no tiene con qué, no tiene ese cortisol para poder responder hacia ese estrés. Encontramos también algunos como sea, no poder despertar en la mañana, cansancio, parte visual, antojo por cosas saladas, también puede ser alguno de los síntomas. La que sigue. ¿Qué nos puede, esta es una lista interminable, qué nos puede causar fatiga adrenal? Cualquier cosa que nos estrese. ¿De qué depende? Pues de nuestra vida, ¿no? Sí, qué edad tengo, sí estoy haciendo un ejercicio intenso como algunos deportistas de alto rendimiento, dormir mal, alguna cirugía. Está larguísima la lista, pero realmente es todo lo que a mí me genera estrés. Hay gente que porque, no sé, no pasó la basura hoy, se estresa, generas poquito cortisol. Hay gente que, ay, no pasó ni nada y a lo mejor le tiene que pasar algo muy fuerte para que se estrese. Entonces es diferente, tiene que ver con personalidad, sí, con estilo de vida, con tipo de trabajo, la verdad es que sí. Aquí pues son algunos ejemplos que son pues bastante amplios. La que sigue. Ahora, importante, el cortisol no solo es una función para el estrés, nos ayuda a que haya una buena producción de insulina, bueno, va de la mano a que haya que no haya un exceso de insulina, nos va a ayudar con la circulación, nos ayuda con el sistema inmunológico, nos ayuda a que haya una buena control o una buena absorción de proteínas, de carbohidratos, va de la mano también, como decía, para los temas de glucosa. Ahora pacientes que me dicen, es que no como, o sea, mi alimentación es sana y mi glucosa está arriba o mi insulina, habría que revisar, probablemente sea un tema de cortisol. Aquí es una forma, es una gráfica un poquito enredosa a lo mejor para muchos y es como las vías por las que se producen. Tenemos que del colesterol vamos a tener una prehormona que se llama pregnenolona y de ahí se derivan otras dos. Importante que yo reviso en consulta, digo todos, pero es DEA, que es una hormona que nos va a ayudar, que tiene mucho que ver sulfato de DEA con el nivel de estrés. Entre sulfato de DEA y cortisol me van a decir a mí más o menos en qué grado de la fatiga adrenal está. Tenemos 4 fases de la fatiga adrenal. Aquí vemos algunas y cada una da síntomas. En la primera, todo está alto, entonces me siento muy bien, pero ya estoy teniendo un tipo de fatiga. Pero ya en la 2 empiezo a tener ansiedad. Esas infecciones que a mí no me pasaba y ya me pasa, así de es que yo no tenía alergia a X cosa y ya me da, ojo, puede ser que ya estoy teniendo menos control de cortisol, tengo menos cortisol, las infecciones recurrentes. Inflamación y dolor ya entran en una fase 3, fibromialgia, artritis, puede ir muy de la mano de esta fase 3 y bueno, una fase 4 ya estamos más arriba, ¿sí? Entonces, este estrés pues nos va a hacer que tomemos decisiones, como les decía, me siento tan mal, me siento tan cansado, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues a lo mejor no puedo tomar una decisión porque mi cabeza no está concentrada, puedo empezar a tomar alcohol o algo que me estimule porque no puedo tomar estas decisiones y por lo tanto estoy cansado, pues tengo insomnio, pues empezar a tener trastornos digestivos y a lo mejor confundirse un poquito con el tema de la ansiedad. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Tengo insomnio, tengo trastornos, entonces puedo tener problemas de intestino permeable. Hay pacientes que les digo, ok, voy a tratar tu intestino, pero vamos trabajando también con tu estrés, porque si no, es como un círculo vicioso. Esto nos puede llevar a una intoxicación del hígado y esto a su vez alteraciones metabólicas u hormonales. Entonces, sí, desde hipotiroidismo, hiperlipidemias, obesidad, síndrome metabólico, entonces, pues bueno, ¿sí? Entonces, vamos trabajando con todo esto. Aquí hay un examen para medir cortisol. En pocos lugares se hace en saliva. Lo que yo hago más común es medir sulfato de DEA y cortisol. Esta es la que yo les decía, cómo me adapto. Tengo un tipo de estrés normal, tengo una alarma, necesito hacer algo, luego ya me relajo. Pero, ¿qué pasa si esto es constante? Pues llego al agotamiento. Esta es la forma normal de llegar a esta fatiga crónica. Entonces, aquí, por ejemplo, sería ver qué hacemos. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta y porque, bueno, aquí ya entraríamos en ver qué es lo que podemos hacer para empezar a trabajar con todo pues con todo este tema. La verdad es que es un tema súper amplio
yo podría hablar 3 horas sobre fatiga adrenal, pero bueno, la intención es empezar a introducirnos a este tema. Hay muchas preguntas. Oh, por Dios. Sí. Mira, aquí tengo varios que se impactaron con una frase que dijiste y yo no sé qué está pasando en el mundo, pero de toda la situación maravillosa bioquímica, fisiológica que nos explicas, la que más se repite fue ¿por qué las relaciones tóxicas? Lo cual me preocupa. No Esto sé si quiere, lo preguntan por los pacientes o por ellos. pues, ¿cómo que por qué? Porque, como dices tú, tanta bioquímica que no está perfecto. Efectivamente, si a mí una relación me está generando estrés, por eso dije muchos ejemplos, me está generando estrés, el cuerpo no distingue o él no dice, ay, bueno, mira, este es estrés físico porque hice ejercicio, este es estrés emocional porque tengo una relación tóxica, o este es un estrés porque en el trabajo tengo al tope, ¿no? Los contadores, por ejemplo, en año fiscal y el que tienen que, o sea, no distingue, el cuerpo no va a decir, ay, este es poquito, este es mucho, este vale más que el otro, es estrés. Entonces, sí es importante. Digo, no estoy diciendo que dejen parejas, ni mucho menos, pero cómo estoy manejando este tipo de estrés. Claro. Oye, hay gente que me pone aquí, a ver, agotamiento químico, agotamiento de neurotransmisores, ¿es lo mismo que agotamiento de las glándulas suprarrenales? Lo que pasa que en la fase 1 y fase 2, bueno, en todos tiene que ver con neurotransmisores. Por ejemplo, en la fase 1 yo tengo mi cortisol alto, todavía estoy funcionando muy bien y a nivel de neurotransmisores también, me siento bien. De hecho, en la imagen que puse, les puse como, yo digo, la supermamá, ¿no? Que ahorita en la actualidad vas al trabajo, al gimnasio, por el niño, entonces te sientes todavía muy bien. Pero en la fase 2 sigo teniendo yo mi cortisol, o sea, todavía hago cosas, perdón, pero a nivel de neurotransmisores ya me siento cansada, como que, ay, no quisiera ir, no me siento con ánimo. Entonces, sí es un poquito distinto si mis niveles de cortisol están altos o bajos y mis neurotransmisores. En una fase 3 me siento cansada físicamente y no quiero hacer nada. O sea, me siento deprimido, serotonina, todo esto está bajo. Entonces, ahí es donde está la línea delgada entre estoy en depresión como para un antidepresivo o es una fatiga adrenal. Y lamentablemente lo estoy viendo mucho en consulta, en donde traen síntomas y como aparentemente en estudios no encuentran nada importante o está todo bien, no, pues estás deprimido o estás con ansiedad, aquí te van tus medicamentos para la ansiedad, ansiolíticos, antidepresivos, cuando no es el origen de esta depresión o de esta ansiedad. Bueno, pero ahí también es cierto que no es una situación común que los médicos pidan en laboratorio cortisol y menos el sulfato de DA, Sí, ¿no? ¿Qué yo es sé. el sulfato de DA? Además es cara esa prueba en México, ¿no? Es en sangre. Pues depende del laboratorio, no es tan cara como otros. El sulfato de DEA nos mide justamente esta hormona o prehormona que se llama DEA, de hidroepiandrosterona, que es un precursor de otras hormonas. ¿Por qué pido sulfato? Porque el sulfato nos va a medir nada más cuánto DEA hay en las glándulas suprarrenales. Si yo solo pido DEA, me va a medir todo el DEA que hay en el cuerpo y ese no me da la información de cómo están funcionando mis glándulas suprarrenales. Por eso sí es muy importante que sea sulfato de DEA. Entre Ya. y el nivel de cortisol podemos revisar qué tan bajos están. Entonces, el dar cuenta de si es una fatiga, digo, no hay hasta ahorita, no hay una gráfica que diga de tanto a tanto fase 1, de tanto a tanto fase Claro, 2, claro. pero sí nos da una idea junto con los síntomas del paciente. O sea, sin el sulfato de DEA y sin el cortisol, difícil distinguir de un hipotiroidismo, ¿no? Sí, porque pueden ser síntomas similares. Sí ha habido pacientes, por ejemplo, que me llegan por alguna razón ya con su perfil tiroideo y está controlado y traen fatiga y traen Ya. sobrepeso y traen insomnio, traen ciertos síntomas. Entonces, bueno, ya descartamos un hipotiroidismo. Entonces, vamos revisando, que la verdad es que ahorita son pocos los pacientes que están perfectos en una fase 1 perfecta, la verdad es que es complicado.
Ya me río porque me siguen preguntando de las relaciones tóxicas. Si quieren, explíquenos qué pasa en su vida sentimental, ya lo les diremos, porque esto ya lo explicó la doctora. Bueno, oye, a ver, en nuestro gente de comunidad ILSO que sigue este espacio, tenemos médicas, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos químicos, tenemos psicólogos, tenemos odontólogos. Si tú tuvieras que escoger 3 datos clínicos claves de la fatiga adrenal, ¿cuáles son, doctora? Cansancio. Ay, es que son tantos. El cansancio, sobre todo en la tarde, es muy característico de la fatiga adrenal, cansancio por la tarde. Bueno. Apatía o un tipo de depresión podría llevarnos a esto. Y un tercero, es que eso, se podrían confundir mucho, por ejemplo, el sobrepeso, o el insomnio también podría ser una razón. Es que ahí estás metiendo al 30% de este país, ¿no? Pues es que el 30% o más hay una fatiga adrenal, la verdad. Sí, porque son datos clínicos incuestionables, pero cuando uno hace una historia clínica en el adulto, yo soy adultólogo, soy internista, y en el anciano, ¿no? Está fuerte. Ahora, sin duda el post-COVID, no hablo del long COVID, pero sí del post-COVID, es que está lleno de datos de alteración de cortisol muy fuerte, y además ahora hemos visto alteraciones cognitivas con neurotransmisores directos. Fíjate, me llamó mucho la atención que presentas un artículo muy interesante de neurobiología del estrés. Pero lo que más me llama la atención, y se lo quiero compartir a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, es que lo escribe Fabrice Dupal. Déjenme decirle que Fabrice pertenece a la corriente de los neuropsiquiatras en Chile, son chilenos, me corriges, doctora, si estoy mal, pero estoy casi seguro que son chilenos, y han empezado ellos desde el año 2000 más o menos. Yo los conocí a ellos en Japón, cuando fuimos a un congreso mundial, y ellos hablaban de esto, y yo hablaba de neurotransmisión selectiva en el síndrome disautonómico, que tiene mucho que ver con problemas adrenales e hipotalámicos. Pero me llama la atención y te quiero preguntar en este artículo, que sé que es un artículo clásico, no lo he leído, pero vi la referencia y ahora busqué un poquito de datos importantes. No todos los médicos tenemos capacidad de encontrar datos de neurofisiología o neurobioquímica, entonces tenemos que recurrir a lo clínico. Pero antes de tu conversación, creo que muchos ni siquiera tenían o teníamos claro este tema. A mí cuando me lo dijiste en Guadalajara me sorprendió mucho, porque uno piensa en el clásico tema suprarrenal endocrinológico que nos enseñaron siempre con otros datos, al final estos, y con las pruebas de cortisol y esteroide que usábamos. No tiene nada que ver. Pero considerando esto, yo te pregunto, ¿qué tanto de lo que se califica como distimia o depresión ansiosa no magnánima es fatiga adrenal? Primero. Y segundo, si toman un antidepresivo, ¿no ocultan los datos importantes? ¿No estaríamos cometiendo un error garrafal en este sentido? ¿Qué nos recomiendas tú que eres experta en el tema? Sí, la verdad es que justo, y les cuento algo rapidísimo personal, hace 2 semanas llegué a casa con mi esposo, yo deprimida, porque me había tocado ver a 3 pacientes, mujeres, en donde justamente tenían ciertos datos, una doctora sobre todo, en donde empezó con temas en resequedad de boca y fue así de, es doctora, entonces su compañera fue así de, es que tiene síndrome de Sjögren, ¿no? Donde Sjögren, sí, claro. Todas las mucosas y todo, y me habla asustadísima, y va a ver, tranquila, yo la conozco, tienes tanto, va a ser hormonal, hasta estos estudios, llega conmigo y bueno, es la paciente que he visto con números más bajos de cortisol y de sulfato de DEA. Entonces, la reumatóloga le mandó a hacer obviamente sus exámenes, todos normales, y yo le decía, digo, no es porque yo lo sepa todo, le dije, pero a esa amiga, ¿no? Le dije, qué bueno que me hablaste, porque ¿qué pasa? Y obviamente yo siempre defiendo a mis compañeros médicos en qué sentido. Nos van a ofrecer lo que ellos conocen.
Entonces Sí, vamos claro. con la reuma y me dice, oye, pues todos tus exámenes están bien, no es este síndrome, pues traes estrés, ¿no? O sea, ¿qué tal si te tomas este ansiolítico o este antidepresivo? Entonces, cuando los veo, le digo, no, traes esto, empiezo en este caso con ella con cortisol, con hidrocortisona natural, empezamos a trabajar inflamación celular, todo esto, y de verdad, la vi a las 12 y en las 8 me dijo, ya traigo un poco más de saliva. Les soy bien sincera, fue el primer caso que esta parte de la saliva estaba relacionado con esta fatiga adrenal. Pero está pasando mucho, que cuando pues no viene nada en los exámenes, todo está bien, no tienes hipotiroidismo, no tienes esto, no tienes el otro, pues tienes estrés. Te doy un ansiolítico y creo que estamos, como gremio, estamos abusando de este tipo pues de medicamentos, ¿no? Porque esta paciente hubiera sido claro esto, que le hubiera Claro. ayudado, pues probablemente muy sintomático, porque de verdad estaba desesperada, o sea, entonces, probablemente, pero pues entonces ya iba a estar, o sea, no íbamos a ir a la causa, sino nada más al síntoma. Claro. ¿Cómo está el tema en los varones con disminución de su capacidad eréctil y la pérdida de apetito sexual? Sí puede ser, ahí les va, el sulfato de DEA no es solo el tema del estrés, el sulfato de DEA es un precursor de la hormona testosterona. Entonces, si yo mi precursor, en este caso, hombres y mujeres, aquí aplica a los dos, tengo menos, pues voy a hacer una menos, o voy a tener una menor producción de testosterona. Entonces, la testosterona es la encargada del líbido, de tener ganas de una relación sexual, pero también de la erección. Y ahora, el DEA o el sulfato de DEA nos va a ayudar también con las fantasías, con el querer, toda esta parte erótica va de la mano. Entonces, ¿qué pasa si lo pierdo? Pues bueno, puede estar pasando esto. Hay disminución de líbido, hay disminución de erecciones, hay disminución de la misma fantasía, o sea, como tal, fantasía erótica, porque va de la mano de estas hormonas. Entonces, no solo es estrés en lo que nos puede repercutir. Ya, qué buen tema, fantasías eróticas y cortisol. Anda, vételo preparando, que si vamos a tener el mismo impacto con la Que relación las tóxica, relaciones tóxicas, seguramente. bueno. Oye, doctora, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, ya, Híjole. diagnostican al paciente, vale. Pero, por ejemplo, un generalista como yo, pues, digo, te hablo, pero ¿y qué hace? O sea, ¿cómo vamos a educar a nuestra comunidad ILSO? Que no puede ser, le vamos a hablar a la doctora. ¿Qué le recomiendas hacer? A ver, primero, creo que la primera recomendación, tú me corriges, es doctoras, doctores, psicólogos, ¿no? Por favor, pensar en el tema. Si hay una entidad bien estudiada, bien determinada, bien clasificada, que se llama fatiga adrenal. ¿Estás de acuerdo? De Bueno, acuerdo. luego, hemos puesto ahí una serie de síntomas y signos que ustedes pueden consultar en nuestro espacio digital, donde habrá que recordar los criterios que dice la doctora, porque pues si no, casi todos estamos allí. Vale. Así Y es. luego, bueno, pedimos cortisol, pedimos sulfato de DEA, descartamos hipotiroidismo, descartamos diabetes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna enfermedad reumatológica? No quiero entrar en el tema de disautonomía, pero bueno, por allí. Y También, luego, ¿qué ajá. le hago al paciente? ¿Qué hago con él? ¿Le doy qué? Ok, Hay guías internacionales, ¿dónde podemos estudiar? ¿Dónde podemos consultar? ¿O te llamamos a tu celular? también. Bueno, de hecho, uno de los pioneros en todo este tema hormonal es el doctor Hertoch, que está en Bélgica. Son 4 generaciones de médicos que se especializaron en toda esta parte de hormonas en general, ¿sí? Primero que tenemos que hacer, y yo sé que va a ser el más difícil de todos, aprender a lidiar, a controlar la parte de nuestro estrés, ¿sí? Yo sé que es difícil porque hay pacientes que les digo, bueno, yo voy a tratar de ayudar a tu glándula suprarrenal a que produzca cortisol, a que esté mejor, porque esa es otra buena noticia. La glándula suprarrenal se puede regenerar. Si yo ya estoy en una fatiga, no estoy produciendo buena cantidad, la puedo regenerar. Pero ¿qué pasa si yo estoy ayudando a que se regenere
Y por el otro lado sigo con mi relación tóxica, tanto que dijeron por ahí, ¿no? O sea, necesitamos ver, yo sé, les digo, bueno, si te estresa tu trabajo, pues muy probablemente no vas a renunciar, ¿sí? Por muchos Claro. factores. Pero, ¿qué puedo hacer? Cambiar de actitud a lo mejor de, bueno, pues no me gustan mis compañeros, pero bueno, voy a llegar, me pongo música, no sé, o sea, encontrar esta forma. Yo manejo mucho, pues como veían, terapias alternativas, flores de Bach, aromaterapia, hay hasta en el celular para hacer meditaciones de 1 minuto, o sea, buscar la forma de esta parte del estrés. Siguiente, hay que bajar nuestra inflamación celular. Para mí es una base y súper importante disminuir nuestra inflamación celular y esto lo vamos a lograr con el consumo de omega 3, lo vamos a lograr con la alimentación saludable y aquí sí obviamente sin admiro mucho el trabajo de todos los compañeros nutriólogos, yo a veces le digo al paciente, si ahorita no puedes ir con un nutriólogo, creo que todos sabemos, o me como este pan o me como esta manzana, o sea, no necesitamos, o no quiero que me digan cuántas calorías tiene y otro, creo que todos a nivel súper general sabemos que es saludable y que no. Entonces, A ver, cambiar nuestra alimentación. ¿Sí? eso es importante porque también tenemos gente que no es médico aquí y que nos encanta que entre. Entonces, ¿qué le aconsejamos a nuestros pacientes que nos están viendo? En Porque el, ¿sí? vida saludable es un concepto bien, bien amplio, ¿no? Alcanzar la vida saludable es como mi ilusión de llegar al quinto partido de la selección nacional. Ajá. Estoy seguro que en este mundial llegamos, pero todo el mundo me dice que no. Es bien complicado, digo, cuando la gente se pone en régimen o se pone en dieta, es súper complicado, súper complicado. Consejos Sí, prácticos para nuestros amigos y amigas, ¿cuál sería? practiquísimos. El consumo de omega 3 hay que hacerlo. En cuanto a alimentación, incluir más verduras. Podemos incluir algo de proteína, pollo, pescado, atún, huevo, sardina, nuestra parte de verduras, ensaladas y un poco de fruta. Como decíamos, todo lo empaquetado, todo lo, pues ahora sí que lo procesado, pues no es la mejor opción, ¿sí? Yo les digo, no se trata así de aquí está tu hoja con 1500 calorías, ¿no? Sino ayudar, ya sabemos que refrescos, bebidas endulzadas, jugos, todo esto, pues tienen una gran cantidad de azúcar. Entonces, creo que si basamos nuestra alimentación en verduras, algo de frutas y alguna base de proteínas, cereales también, un poco de frijoles, arroz, todo esto, puede ser de una manera como muy, pues muy sencilla sin tener que llevar una hoja de hoy es lunes, me toca esto, hoy es miércoles, me toca esto, ¿no? Sino incluir estos alimentos. Oye, no te vayas a ir sin platicarnos esto y su relación con las hormonas bioidénticas, que me gustaría que nos lo dijeras en palabras no médicas, porque cada día hay más especialistas en muchas áreas que se están yendo a las hormonas bioidénticas. Uh ¿No? -huh. ¿Qué relación tienen? ¿Qué recomiendas? Explícale a nuestro público Ok. qué es una hormona bioidéntica. De manera así, tal cual, muy sencilla, bioidéntico significa igual, o sea, idéntico a nuestra parte biológica. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo esa hormona o la consumo, dependiendo del tipo de hormona, pero si es bioidéntica, yo la consumo, entra a mi cuerpo y molecularmente mi cuerpo la dice, te conozco porque químicamente es igual a la que yo produzco, ¿sí? A diferencia de hormonas sintéticas en donde la parte bioquímico, la parte de lo que está formada, pues es diferente a la que tenemos. Por eso se llama así, hormonas bioidénticas. Y con esto va a depender mucho de las necesidades de cada paciente. Por ejemplo, el cortisol, existe un cortisol natural o bioidéntico, en donde pues no estamos, el cuerpo lo va a recibir como propio, porque está molecularmente o sí conformado de forma igual al que nosotros producimos. Ya, todos los pacientes que van a hormonas bioidénticas requieren un estudio previo, pero en tu experiencia, ¿cuántos llegan y no necesitan hormonas bioidénticas? Solo necesitan micronutrición, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablas de omegas, ¿a qué tipo de omegas te refieres? Sí va a depender del paciente, depende mucho de la edad. Habrá pacientes que, por ejemplo, si tienen algún, no sé, descontrol hormonal en su menstruación, hablando de mujeres, pues son jóvenes normalmente, o sea, que no estén en menopausia, muy seguramente con micronutrición, o sea, con nutrición vamos a lograr sin necesidad de dar esas hormonas, porque aunque son hormonas naturales, pues se van a dar solo a quien se necesite.
Y esto depende mucho. La verdad es que la mayoría de los pacientes que yo veo, sí son pacientes ya en edad de pre o menopausia, entonces casi la mayoría pues sí ya tienen ese requerimiento, pero va a depender también hasta las dosis. Y cuando hablo de omega 3, porque luego por ahí hay depende, va a haber pacientes que sí necesiten un poquito del 6, pero sobre todo omega 3, pues de origen del aceite de pescado. Ya, pero ¿cómo saber los médicos que nos escuchan cuál de los dos omegas tendría que dar? Yo empezaría siempre por el omega 3, que es en el cual hay más deficiencia. Hay formas de medirlo y a nivel México tenemos una deficiencia importante de omega 3. Entonces yo empezaría por el omega 3 porque es el que la mayoría de personas están deficientes. Y ya después, si hubiera algún otro tipo de síntoma, a veces pasa que su sistema inmunológico está un poquito bajo, se enferman recurrentemente, podría ser agregar el omega 6 o en su momento, pues bueno, irlo checando. Pero la verdad es que el que más se requiere o en el que estamos más deficientes es el omega 3. Y esto lo das con suplementación, o sea, con nutrición microscópica, minúscula, que viene en algún producto comercial, el que sea, que cumple ciertos requerimientos, porque por comida sería casi imposible, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad es que la mayoría, dependiendo los casos muy particular de lo que tengan, no sé, si es un tema digestivo, pues bueno, se dan probióticos, se puede dar una L-glutamina, se puede dar enzimas, si hablamos de cuestión digestiva, si hablamos de tiroides, puede ser un zinc, un selenio, yodo. Hay pacientes que, por ejemplo, que ayuda mucho para dormir, a veces antes de decir, te voy a dar un inductor de sueño, a veces el magnesio con eso tienen para dormir mejor, porque el magnesio nos ayuda a que haya una mejor conexión a nivel cerebral conexión y desconexión porque nos ayuda a dormir mejor. Entonces el magnesio es un excelente cofactor y a mí el magnesio me encanta porque es como el teléfono, es inteligente. Si lo damos en la mañana nos da energía y si lo damos en la noche nos ayuda a dormir. Es maravilloso el magnesio. Entonces sí, o sea, la verdad es que algo muy importante que siempre le recalco al paciente es con que tú comas saludable, o sea, comas verduras, frutas, todo esto, no vamos a obtener los niveles que el cuerpo actualmente requiere, porque ya traemos una deficiencia de los padres, todo esto, ya tenemos, nuestros hijos traen menos, y agreguemos que la comida como tal ya no tiene los nutrientes, la tierra está erosionada, o sea, ya no tiene los minerales que tenía la tierra hace 90 años. Ya. ¿Qué opinas de la relación ahora hay una tendencia internacional a cuidar el músculo después de los 40 años y llegar a los 60 con cierta cantidad de músculo? ¿Cuál es tu experiencia en relación a el buen músculo que podemos hacer real, proteína y por supuesto ejercicio, y protegernos de esta deficiencia suprarrenal, de esta fatiga suprarrenal? A favor totalmente. La verdad es que la masa muscular, aparte de que pues es una forma de estar activos, de tener esta fuerza, de tener pues es tal cual estructural, o sea, cómo me paro, cómo estoy. Y aparte, el tener una buena cantidad de masa muscular nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, ¿sí? Entonces, a que esto no se pierda. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y es importante, por ejemplo, aquí lo que empieza a suceder también son muchos factores, pero uno de ellos es que al ir perdiendo nuestras hormonas, en este caso testosterona, que es una hormona que nos ayuda a formar masa muscular, se va perdiendo. Entonces, es importante tener tanto bien nuestras hormonas como muy probablemente alguna suplementación con algún tipo de proteína, y consumir proteína, porque también es muy común que personas mayores ya no quieren comer proteína. Ay, no, carne no, pollo no. Entonces dejan de consumir esta proteína y su sistema inmunológico disminuye. O sea, también tiene ahí una relación músculo con sistema inmune. Hoy se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos de las dosis pequeñas de hormona del crecimiento en los pacientes que tenemos más de 50 años de edad, intentando de una manera superlativa tal vez aumentar el músculo para disminuir el efecto del cortisol y tratar de no caer en este tema. Lo digo así, porque
de verdad que en otros países este es un tema súper complejo también, pero que se le ha dado mucha formalidad. Yo siento que en México estamos todavía como que no es terreno de mucha gente, como que no se quiere meter a esto. Entonces, ¿qué opinas? Porque te estoy metiendo al aceite, es un doble debate. El Yo sé. tema y la utilización de hormona del crecimiento de dos pequeñas. ¿Qué opinas en los cincuentones como yo? Sí y no. Y no, Ahí les va. eso no. Bájale la cortina a la doctora, ¿no? Sí, pero para mí, y así lo aprendí yo, es como la cerecita del pastel. Hombre. Ya estoy trabajando, ya tengo bien mi masa muscular, me estoy alimentando. O sea, ¿qué te parece una persona diabética, descontrolada, que no hace ejercicio, que come súper mal, que tiene una inflamación celular y le pones hormona de crecimiento? ¿Sí? O sea, Claro. muy probablemente no vamos a obtener lo que se está buscando. Entonces, ¿por qué digo la cereza del pastel? Vamos armando todo el plan, todo el pastel, toda la idea, en donde inflamación celular controlada, un poco de ejercicio, alimentación saludable, y sí, ¿por qué no? Estoy totalmente a favor de un poquito de hormona de crecimiento porque la perdemos, o sea, ya no la vamos a producir o ya no la producimos a cierta edad. Entonces, poner un poquito, estoy totalmente de acuerdo, pero así, como la cerecita del pastel, que todo lo demás esté adecuado. Vaya, pues vayas temas que nos hemos metido el día de hoy, súper complejos, súper fuertes. Yo te voy a comprometer digitalmente, Karina, Ajá. porque sabes que te tengo muchísima confianza y aprecio mucho tu trabajo, admiro mucho tu trabajo, lo fui enfático desde el principio. Sí. Te voy a comprometer a que nos des un tallercito de unas 3, 4 horas para poder llevarnos qué hacer y qué no hacer, cómo diagnosticarlo y que pudiéramos tocar estos temas con tu habilidad, con tu certificación. Esto quiero resaltarlo, ¿eh? Hay muchos médicos que se quieren meter este tema, pero tú me corriges, médicos certificados como tú son muy poquitos en el país y me gustaría que a los médicos que no conocemos nada de esto, me acaban de escribir 2 amigos míos psiquiatras, hay mucho interés en el tema, entonces yo te comprometo, espero que aceptes Sí. en unos meses, que nos des un tallercito y te agradezco profundamente que te hayas arriesgado porque son temas de controversia, sobre todo ante la ignorancia, que nos hayas explicado con bolitas y manzanas y que nos permitas, por el bien de nuestros pacientes, abrir nuestra mente a conceptos nuevos. Tú despide el programa como tú quieras, yo no tengo más que agradecerte y voy a pedir a mi equipo que ponga todos tus datos porque creo que hay mucha gente que quiere ser tu paciente ya. Muy bien, pues sí, muchas gracias. La verdad es que yo totalmente feliz, acepto feliz. Me encanta el tema, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta estudiar cosas diferentes, entonces, y sobre todo que me ha dado pues grandes satisfacciones con los pacientes. Entonces, creo que eso me habla de que estamos en el buen camino, que vamos bien. Entonces, claro, por supuesto que sí. Y pues bueno, si logramos que cada vez sean más personas con mejor salud, creo que ese es el objetivo principal. Pues señoras, señores, aquí la doctora Karina Reyes lo ha aceptado. También les va a enviar al que quiera cuál es la list que tienen que hacer en el laboratorio. Les puede dar consulta por video, ¿cierto, no? Sí, Tienes así muchos es. pacientes por video. En línea, Te sí. agradezco mucho y estamos en el programa muy contentos de que hayas estado aquí en esta tu casa, ILSO, Comunidad Muchas ILSO. gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todas y a todos. Nos vemos pronto. Por favor, escríbanos para enviarles los datos de la doctora Karina Reyes. Buenas noches.